Nunca pensé mucho en cómo sería tener un compañero de piso. Vivir solo tenía sus altibajos, pero estaba acostumbrado a mis rutinas, a mi espacio tranquilo y a la previsibilidad de estar solo. Entonces, un día, todo cambió. Se llamaba Alex. Nos conocimos por un amigo que me aseguró que sería una buena opción, alguien tranquilo, respetuoso y, lo más importante, capaz de pagar el alquiler a tiempo. El primer día que se mudó, recuerdo que todo el lugar se sentía diferente. Era como si su presencia reorganizara el ambiente, como si cada habitación se moviera un poco para hacerle espacio. Supongo que simplemente me estaba adaptando a compartir mi vida con alguien nuevo. Alex era el tipo de persona en la que te fijabas incluso sin intentarlo, alto, un poco rudo, con una seguridad relajada que le salía de forma natural. Había una calma en él, como si se sintiera cómodo donde quiera que fuera. No pude evitar encontrarlo refrescante y un poco inquietante, era tan diferente a cualquiera que hubiera conocido. Nuestras interacciones empezaron de forma informal, como dos personas que intentaban convivir sin estorbarse. Él me saludaba con la cabeza mientras tomaba un café, yo murmuraba algo, y ambos seguíamos con nuestro día. Era educado, casi mecánico. Apenas hablábamos de nada más allá de lo básico, quién lavaba los platos, qué productos se estaban acabando, pero con el paso de los días, me di cuenta de los pequeños detalles de él, detalles que no esperaba que me importaran. Por ejemplo, tenía la extraña costumbre de tamborilear suavemente con los dedos sobre cualquier superficie, como si estuviera tocando una melodía que solo él podía oír. Al principio, pensé que era solo un tic nervioso, pero luego me di cuenta de que lo hacía cuando estaba completamente relajado. A veces, me sorprendía observando sus dedos marcando un ritmo invisible, y me preguntaba qué estaría pasando por su mente. También tenía una forma de reírse de cosas que ni siquiera eran tan graciosas. Estaba viendo una serie o revisando su teléfono, y de repente, se echaba a reír a carcajadas, un sonido suave y natural que llenaba toda la habitación. Era contagioso. Yo también me reí, aunque no tenía ni idea de que era tan gracioso. Poco a poco, sentí que las barreras entre nosotros se derrumbaban, aunque ninguno de los dos lo percibía directamente. Una noche, pasé por delante de su habitación camino de la cocina. Su puerta estaba entreabierta, y lo vi desempacando, sacando libros de una caja de cartón y ordenándolos en una estantería improvisada. No sé por qué, pero me impactó lo diferente que debía ser su vida de la mía, aunque ahora vivíamos bajo el mismo techo. Me picó la curiosidad, pero no me atreví a decir nada más que un rápido hola al pasar. Aún no lo sabía, pero algo empezaba a cambiar entre nosotros. Guión bajo 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 guión. Y sutilmente, nuestras vidas se entrelazaban de maneras que no podía ignorar. Empezábamos a sentirnos menos extraños y más como dos personas que, de alguna manera, encajaban. Era una tarde tranquila de sábado, y estábamos los dos en casa, solos. Yo estaba en mi habitación, tumbada con un libro, disfrutando del silencio. Oía tenues ruidos provenientes de la sala, Alex moviéndose, una silla arrastrándose, el suave zumbido de su música. No estaba prestando mucha atención hasta que oí un suave golpe en la puerta. Levanté la vista, un poco sorprendida de verlo allí de pie, con una mano en el bolsillo y la otra golpeando ligeramente el marco de la puerta. Me dedicó una leve sonrisa, casi tímida. ¿Estás ocupado?, preguntó, mirando el libro que tenía en mis manos. En realidad no, respondí, dejando el libro y sentándome. Bien, dijo, con una rápida sonrisa que lo hacía parecer más joven, casi juguetón. Encontré unos DVD viejos entre mis cosas. Pensé que podríamos ver uno si te animas. Por un segundo, dudé. No estaba acostumbrada a que me contactara así. Llevábamos semanas viviendo juntos, pero era la primera vez que sugería que pasáramos tiempo juntos. Y, sin embargo, había algo en su forma de estar allí, esperando mi respuesta, que me dificultaba decir que no. Sí, claro, dije, intentando mantener un tono desenfadado. ¿Qué encontraste? Solo una película de acción cursi, dijo riendo, llena de explosiones y frases ingeniosas. Pero es un clásico. No hizo falta decir más.
Me levanté y fuimos juntos a la sala. Era extraño estar sentado a su lado en el sofá, compartiendo un espacio que siempre había sentido como si fuera solo mío. Pero al empezar la película, me relajé, dejándome llevar por la historia. Era ridícula, exagerada y, de alguna manera, perfecta. De vez en cuando, intercambiábamos miradas rápidas en las partes divertidas o nos reíamos juntos en los momentos absurdos, y de alguna manera, en ese breve instante, la distancia entre nosotros pareció desaparecer. Se sintió natural, como si lleváramos haciendo esto desde siempre, solo dos amigos compartiendo un buen rato, pero a medida que avanzaba la película, me di cuenta de algo más, una tensión silenciosa y tácita que se había apoderado de nosotros. No podía decir qué era exactamente, solo que me dejaba un poco sin aliento, como si algo se estuviera formando entre nosotros, esperando a ser reconocido. Podía sentirlo a mi lado, la calidez de su presencia, y de repente el silencio entre nosotros se sintió diferente, más denso. Cuando finalmente aparecieron los créditos, ninguno de los dos se movió. Simplemente nos sentamos, uno junto al otro, dejando que el silencio persistiera, dejándolo hablar de maneras que las palabras no podían. Era como si hubiéramos compartido más que una simple película. Lo miré, preguntándome si él también lo sentía, esa extraña energía latiendo entre nosotros. Él rompió el silencio primero, riendo suavemente. Bueno, esa película fue algo especial. Sí, respondí, riendo un poco, aunque me temblaba la voz. Algo es, sin duda, la palabra. Se giró para mirarme de frente, apoyando los codos en las rodillas y con una mirada de curiosidad en el rostro. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Asentí, mi corazón de repente latía con fuerza, sin estar segura de lo que estaba a punto de decir. ¿Te parece raro?, preguntó, con un tono más suave que antes. ¿Sabes, que vivamos juntos así? Sentí que se me aceleraba el pulso, sorprendida por su pregunta. Me había preguntado lo mismo, pero oírlo decirlo en voz alta lo hizo sentir más real, más apremiante. Respiré hondo, eligiendo las palabras con cuidado. Sí, quizá un poco, admití, bajando la mirada. Es nuevo, ¿no? Supongo que se sentirá normal después de un tiempo, asintió, pero su mirada se quedó fija en mí, pensativa, como si todavía estuviera reflexionando sobre algo. Entonces sonrió, una sonrisa lenta y sincera que me oprimió el pecho. Quizás tengas razón, dijo, apartando la mirada un momento. Pero siento como, no sé, como si nos hubiéramos saltado algunos pasos. Como si hubiéramos pasado de ser desconocidos a compartir piso sin llegar a conocernos de verdad. Hubo una pausa, el peso de sus palabras flotando en el aire. Pude ver que pensaba, como si quisiera decir más pero no estuviera seguro de cómo. Quizás deberíamos arreglar eso, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. No sabía exactamente a qué se refería, pero sentí una chispa de emoción, algo que no podía explicar. De acuerdo, respondí con la misma suavidad en mi voz. Entonces, ¿qué sugieres? Una sonrisa juguetona se extendió por su rostro, una que no había visto antes, llena de travesuras y con un toque de algo más, algo que no estaba segura de querer nombrar. ¿Qué tal si hacemos algo completamente aleatorio?, dijo. Algo que no parezca que solo somos compañeros de piso. Antes de que pudiera responder, se puso de pie, camino a la cocina. Lo seguí, curiosa y quizás un poco nerviosa, preguntándome qué estaría pensando. Abrió la despensa y sacó una bolsa de papas fritas, unas latas de refresco, todo lo que encontró. Aperitivos, dijo riendo, lanzándome una lata de refresco. Salimos. Agarró una manta y, antes de que me diera cuenta, estábamos en el patio trasero, donde el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped. Extendió la manta en el suelo, indicándome que me sentara, y sentí una extraña oleada de emoción, como si redescubriera una parte de mí que no sabía que había perdido. Mientras estábamos sentados uno al lado del otro, comiendo bocadillos y señalando formas aleatorias en las nubes, me di cuenta de algo. Hacía mucho que no me sentía tan relajada. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era fácil, natural, como si hubiéramos creado un espacio solo para nosotros, un lugar donde etiquetas como compañero de piso no importaban. Lo miré, absorta en el momento, y vi que él también sonreía. Y por primera vez,
Me pregunté cómo sería si las cosas fueran diferentes entre nosotros, si fuéramos más que dos personas compartiendo un espacio. Pero aparté el pensamiento, sin saber si estaba lista para admitirlo ni siquiera a mí misma. Por ahora, esto era suficiente. Los días que siguieron a esa tarde fueron una extraña confusión. No era como si hubiera ocurrido nada dramático entre nosotros, de hecho, superficialmente, las cosas eran casi iguales. Seguíamos cruzándonos en la cocina por las mañanas, aún teníamos esos breves asentimientos y saludos en voz baja. Pero en el fondo, había un cambio. Era como si hubiéramos iniciado una conversación silenciosa que no necesitaba palabras, una conversación que se desarrollaba entre miradas y sonrisas compartidas. En esos breves momentos en que nos quedábamos demasiado tiempo en la misma habitación, una noche, me encontré de nuevo en la cocina, preparando un tentempié nocturno. La casa estaba en silencio, solo se oía el suave zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj de pared. Estaba concentrada untando mantequilla de cacahuete en una rebanada de pan cuando oí el familiar sonido de pasos detrás de mí. Levanté la vista y vi a Alex de pie en la puerta, frotándose los ojos para desvelarse. Parecía recién despertado, con el pelo un poco despeinado y la expresión suave de una persona medio dormida. Me miró, notó el sándwich en mi mano y rió entre dientes. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó en voz baja y silenciosa. Sí, supongo que no, respondí con una pequeña sonrisa, tratando de ignorar la forma en que mi corazón se había acelerado en el momento en que entró. ¿Te importa si me uno?, dijo, apoyándose en el mostrador junto a mí. Había cierta naturalidad en su forma de estar allí, relajado y cerca, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos allí, uno junto al otro, escuchando los suaves sonidos de la cocina. Y, de alguna manera, ese silencio se sentía cómodo, como si no necesitáramos llenarlo con palabras, como si simplemente estar juntos fuera suficiente. Entonces, de repente, rompió el silencio con una risa silenciosa. «Sabes», dijo, bajando la mirada, «no esperaba sentirme así. ¿Qué ganas tienes?», pregunté, sin apartar la mirada del sándwich que estaba preparando, esperando que no oyera cómo me latía el corazón. «Todo esto de vivir juntos», dijo, con la voz más suave. Pensé que sería incómodo, quizá incluso raro. Pero es diferente. En el buen sentido, asentí, sin atreverme a hablar, con la mente acelerada. Había algo en su voz, algo amable y honesto, que me hizo sentir vulnerable de una forma inesperada. Era como si hubiera visto a través de cualquier muro que intentara levantar. Me miró con la mirada fija, y por un momento me sentí expuesta, como si pudiera ver todas las preguntas e inseguridades que tanto me esforzaba por ocultar. Bajé la mirada, concentrándome en la mantequilla de cacahuete y el pan que tenía delante, intentando deshacerme del extraño nerviosismo que me invadía, y entonces, casi como si percibiera mi vacilación, rió suavemente, rompiendo la tensión con una calidez familiar. «Supongo que estamos atrapados el uno con el otro», dijo, dándome un suave codazo. «Supongo que sí», murmuré, con una leve sonrisa en los labios y el corazón acelerado al oír sus palabras resonar en mi mente. Había una silenciosa intensidad en el aire entre nosotros, algo tácito y eléctrico que parecía persistir en cada mirada, en cada pequeño movimiento. No sabía qué significaba, ni siquiera quería nombrarlo, pero una cosa sí sabía: no estaba lista para dejarlo ir. Nos sumimos en un silencio reconfortante, cada uno absorto en sus pensamientos, dejando que la quietud nos envolviera como una manta. Y por un breve y frágil instante, sentimos que todo estaba exactamente como debía estar, que estábamos exactamente donde debíamos estar. Finalmente, me dedicó una pequeña sonrisa soñolienta y se giró para regresar a su habitación. Lo vi irse, sintiendo el peso del silencio que dejó atrás. No sabía qué pensar de aquello, de esta extraña conexión tácita entre nosotros. Pero incluso mientras intentaba apartar ese pensamiento, en el fondo sabía que esto era solo el principio de algo que aún no podía comprender. Mientras regresaba a mi habitación, con la mente llena de recuerdos de aquel momento de tranquilidad, no pude evitar preguntarme qué nos aguardaba a la vuelta de la esquina. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de emoción, la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban a punto de cambiar.
Guión bajo 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 guión. De aquella noche en la cocina, las cosas no volvieron a la normalidad. De hecho, la tensión entre nosotros pareció crecer, persistiendo en cada momento que compartimos, llenando los espacios entre nosotros con algo que no podía ignorar. Era como si estuviéramos en una danza constante, un tira y afloja que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer, pero que ambos sentíamos. En casa, nos movíamos como siempre, pero ahora nuestras interacciones tenían un matiz, una sutil intensidad que me dejaba a la vez emocionada y nerviosa. Cada mirada, cada roce de manos parecía tener más significado, como si dijéramos cosas sin hablar, construyendo un lenguaje de miradas y gestos silenciosos. Un sábado por la noche, mi rutina habitual se vio interrumpida cuando Alex mencionó que nuestros amigos en común no habían invitado a salir, pero que había decidido quedarse en casa. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros y me dedicó una pequeña sonrisa. Supongo que me apetece una noche tranquila en casa, dijo, mirándome fijamente un rato. ¿Quizás podamos ver otra película? Asentí, intentando mantener la calma, pero por dentro sentía esa emoción familiar al pensar en pasar más tiempo con él. Había algo en estar a solas con él en la tranquilidad de nuestro apartamento que se sentía diferente, casi cargado. Puso otra película de acción, algo viejo y cursi, con acrobacias salvajes y efectos de sonido exagerados, pero ninguno de los dos prestó atención. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, a una distancia prudencial, pero podía sentir su presencia como si estuviera sentado a mi lado. Mi mente corría, atrapada en pensamientos que no podía desenredar. A mitad de la película, lo sorprendí mirándome, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más, algo que me aceleró el pulso. Se removió en su asiento, pausando la película, y se giró para mirarme de frente. ¿Estás bien?, preguntó, con voz tranquila y un toque de preocupación en su tono. Asentí, pero debió de percibir algo en mi expresión, algo inseguro y vacilante, porque no parecía convencido. Su mirada se suavizó y, por un instante, pareció que podía ver a través de cualquier fachada que estuviera fingiendo, hasta la confusión y vulnerabilidad subyacentes. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mira, si esto de vivir juntos llega a ser demasiado, házmelo saber, ¿de acuerdo? No quiero que te sientas incómoda. Sus palabras me sorprendieron, tomándome por sorpresa. Era como si reconociera la tensión tácita entre nosotros sin siquiera mencionarla. Y su mirada, firme, comprensiva, como si estuviera dispuesto a darme espacio si lo necesitaba, me hizo sentir algo inesperado. Respiré hondo, intentando tranquilizarme. No es incómodo, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Es solo, diferente. Él asintió, con la mirada fija, y pude ver cómo procesaba mis palabras. Ambos guardamos silencio, dejando que el peso de esa confesión flotara en el aire entre nosotros. Sentía como si estuviéramos al borde de algo, algo grande y desconocido. Y una parte de mí quería saltar, para ver a dónde podría llevar esta extraña conexión. Pero otra parte me aterraba lo que eso pudiera significar, cómo podría cambiar las cosas entre nosotros. Como si percibiera mi vacilación, me dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Oye, no te presiones, ¿vale? Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos. Sus palabras fueron como un salvavidas, una promesa de que no teníamos por qué tener todas las respuestas ahora mismo. Y de alguna manera, esa simple confirmación alivió la tensión en mi pecho, me hizo sentir que tal vez esto no era tan aterrador como parecía. Volvimos a la película, aunque ninguno de los dos la estaba viendo realmente. En cambio, nuestra conversación se volvió más tranquila, más sincera, como si fuéramos desvelando quiénes éramos, poco a poco. Compartimos historias, recuerdos, miedos, cosas que no le había contado a nadie. Y él escuchó de verdad, de una manera que me hizo sentir vista y comprendida. En la tenue luz de la sala, sentí que el resto del mundo había desaparecido, como si fuéramos solo nosotros dos compartiendo este momento extraño e íntimo que ninguno de los dos podía explicar del todo. Y a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de algo inesperado. De alguna manera, en la quietud de ese momento, se había convertido en algo más que mi compañero de piso. Se había convertido en alguien en quien confiaba,
alguien a quien quería profundamente. Y aunque no sabía a dónde me llevaría esa revelación, tenía una cosa clara, no estaba lista para dejarlo ir. Guión bajo 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 guión. Días después, ocurrió algo inesperado. Era viernes por la noche y mis amigos estaban de fiesta, pero decidí quedarme en casa. Estaba tumbado en el sofá, cambiando de canal sin pensar en nada, cuando Alex entró. Me miró, un poco sorprendido de encontrarme en casa. No esperaba verte aquí, dijo con una sonrisa y los ojos brillantes. Sí, respondí, incorporándome. Solo quería tomarme una noche tranquila, él asintió y, por un momento, nos quedamos allí parados, sin hacer nada para romper el silencio. Era extraño, esta tensión entre nosotros parecía tener vida propia, intensificándose con cada mirada compartida, cada palabra no dicha. Se sentó a mi lado, un poco más cerca de lo habitual, y nos quedamos allí, uno al lado del otro, como si una fuerza invisible nos atrajera. Hablamos, nuestras voces en voz baja en el silencio de la sala, pero nuestras palabras parecían una tapadera para algo más profundo. Podía sentir la calidez que irradiaba, sentir los pequeños y sutiles movimientos que hacía al acercarse un poco. Mi corazón latía con fuerza, mis pensamientos se aceleraban, y en ese instante supe que ambos pensábamos lo mismo. Finalmente, rompió el silencio, su voz apenas era un susurro. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si las cosas fueran diferentes? Su mirada era firme, intensa, y sentí cómo me sonrojaba. Sí, murmuré, casi con un suspiro. Pienso mucho en ello. Entonces me miró, sus ojos escrutándome, como si intentara leer cada pensamiento, cada vacilación mía. Había una vulnerabilidad en su expresión, una honestidad que me resultaba aterradora y emocionante a la vez, y entonces, casi sin pensarlo, me incliné hacia adelante, solo un poco, tanteando el terreno. Mi corazón latía con fuerza y sentía que los nervios amenazaban con apoderarse de mí, pero su mirada me mantuvo firme, me mantuvo en ese momento. Lentamente, como si ambos temiéramos romper el hechizo, él también se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, y podía sentir su aliento, cálido y constante, mezclándose con el mío. Por un momento, nos quedamos allí, suspendidos en ese silencio cargado, sin atrevernos a movernos. Finalmente, él acortó la distancia, sus labios rozando los míos con una ternura y dulzura. Fue tentativo, casi tímido, pero contenía una profundidad que me dejó sin aliento. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, la habitación, el silencioso tic-tac del reloj, todo desapareció, dejándonos solo a nosotros dos en ese momento, conectados de una manera que se sentía más real que cualquier otra que hubiera conocido. Los labios unidos se profundizaron, lentos y cuidadosos, como si ambos saboreáramos la serena intensidad del encuentro. No había prisa ni urgencia, solo el suave ritmo de dos personas que descubren algo poderoso e innegable. Cuando finalmente nos separamos, me miró con una suave sonrisa en los labios, su mirada cálida y llena de algo que no pude identificar. Sentí que la calidez me invadía, una alegría silenciosa que no esperaba, pero que aún así acogí con agrado. No me esperaba esto, admitió, con la voz apenas un susurro. Pero creo que me gusta, reí suavemente, sintiéndome un poco sin aliento, un poco insegura, pero más viva que en mucho tiempo. Sí, yo también. El resto de la noche transcurrió en una especie de neblina de ensueño. No necesitábamos decirnos mucho, cada mirada, cada pequeño roce, bastaba para llenar el espacio entre nosotros con una comprensión tácita. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible, una que siempre había estado ahí, pero que nos daba demasiado miedo reconocer. Mientras yacía en la cama más tarde esa noche, repasando cada momento, cada sentimiento, supe una cosa con certeza, nada volvería a ser igual. Guión bajo 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 guión. La mañana siguiente, todo se sentía diferente. Al principio fue sutil, solo un cambio en la forma en que nos movíamos, pero el aire entre nosotros se sentía cargado de una silenciosa conciencia,
como si cada mirada y cada pequeño roce tuvieran un nuevo significado. Seguimos con nuestra rutina habitual de sábado, desayuno, unas palabras de conversación, comentarios casuales aquí y allá, pero podía sentirlo, esta silenciosa comprensión que compartíamos ahora, más tarde ese día, sugirió que diéramos un paseo. No era nada fuera de lo común, ambos ya habíamos paseado por el barrio. Pero, de alguna manera, esta vez se sintió diferente. Paseamos por las calles conocidas, pasando por las casas antiguas y los parques, y sentimos que lo veíamos todo con nuevos ojos, como si cada paso albergara una silenciosa emoción de descubrimiento. Al principio hablamos de cosas al azar, películas favoritas, recuerdos divertidos de la infancia, sueños para el futuro. Pero pronto nuestra conversación se volvió más profunda, tocando miedos, inseguridades y cosas de las que rara vez hablábamos con nadie más. Era como si estuviéramos desvelando las capas, permitiéndonos ver las partes que solíamos mantener ocultas. En un momento dado, nuestras manos se rozaron, solo un roce leve y accidental, pero me provocó un escalofrío que no pude ignorar. Lo miré y él me sostuvo la mirada, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros se sentía cargado con los sentimientos no expresados que ambos sabíamos que estaban ahí. Finalmente, nos encontramos junto a un pequeño lago a las afueras del pueblo, apartado de los senderos habituales. Nos acomodamos en un trozo de césped cerca del agua, donde todo parecía tranquilo, aislado, como si simplemente